¿Qué vemos acá? Que como el K es positivo, la señal se retrasa. ¿Qué quiere decir que se retrasa? ¿Qué ocurre después? Y fíjense que tiene sentido. Si acá algo ocurría en n igual a 0, acá eso mismo está ocurriendo 3 muestras después. O sea, se está trazando 3 muestras. Listo. Y en este caso se está adelantando. Si antes ocurría en el tiempo 0, ahora ocurre 3 muestras antes. Entonces está ocurriendo antes. ¿Qué pasa? Existen dos tipos de sistemas, uno que se llama offline y otro que se llama online. Entonces, esto es posible tanto en sistemas offline como en sistemas online. Pero esto solo es posible en sistemas offline. En sistemas online no es posible. Y ya les explico por qué. Si yo grabo una canción y luego la reproduzco, puedo retrasarla o adelantarla. Pero si yo estoy capturando el sonido, por ejemplo, de mi voz con un micrófono, es imposible que lo pueda adelantar, porque es imposible que pueda adelantarme a lo que va a ocurrir al futuro. En un sistema en tiempo real yo puedo retrasarlo, es decir, si el sistema lo captura ahorita, yo puedo reproducirlo un tiempo después, pero no puedo reproducirlo antes de que ocurra. Entonces, esto solo se puede en sistemas offline y el retraso sí se puede tanto en offline como en online. Sí, es un ejemplo. Hay una latencia. Ahora bien, esto es lo que tienen que hacer para el idiotizador. Vamos a hacer ahí varios análisis. Primero, si mi frecuencia de muestreo, piénsenlo así, es como la del MP3, o sea, ¿cuánto? Quiere decir que cada cuánto toma una muestra el MP3. ¿Y eso cuánto da? ¿Pueden dividir ahí? ¿Cuentan por qué? No, me dio 2.26 por 10 a la menos 5. Microsegundos, 22,7 microsegundos creo que es. 2,26 por 10 a la menos 5. Sí. ¿Qué es lo menos? 2,26 por 10 a la menos 5 segundos. O sea que si yo le corro una acá, le tengo que correr una negativa acá. O sea, 22,6 microsegundos. No, porque le corrí una más allá. Sí, tienes razón. No, no tienes razón. Está bien. Sí. Cuidado. Listo. Entonces, acá quiere decir que una muestra la está tomando cada 22.6 microsegundos. Si yo retrasara esa señal 3 muestras, ¿qué quiere decir? ¿Que cuánto tiempo la estoy retrasando? Más o menos 67, 67.8 microsegundos. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? O sea, lo clave para relacionar el tiempo con el desplazamiento está en el tiempo de muestreo. Entonces acá dijimos, esto que decimos acá, este 3, está en términos de muestras. Acá dije, lo retraso 3. Chicos, porfa, ¿pueden poner atención? Es que así estén hablando del tema, es incómodo que todo el tiempo esté sonando. Entonces, mientras hablamos aquí, porque traten de no hablar todos al tiempo. Entonces, acá dice 3 muestras. La pregunta es, si yo tomo un MP3, un archivo grabado en ese formato, que está con esta frecuencia de muestreo, y donde el tiempo de muestreo es este valor, ¿cuánto tiempo lo estaría retrasando? Si se retrasa 3 muestras. Entonces,
Entonces, si cada muestra ocurre cada 22.6 microsegundos y lo estoy retrasando 3 muestras, quiere decir que lo estoy retrasando 3 por el tiempo de muestreo, es decir, 3 por 22.6 microsegundos, o sea que es aproximadamente 67.8 microsegundos. En el idiotizador, que se llama DAF, en la sigla en inglés, lo que se usa es ese principio de retardar la señal para poder generar un efecto de confusión en quien la escucha. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente, tienen que buscar una forma de capturar con un micrófono la señal de la voz en tiempo real. Entonces, yo voy hablando y eso lo van capturando a través del micrófono. Puede ser con un computador o con un celular. Con Arduino no. ¿Por qué? Porque Arduino tiene un procesador muy lento que no es capaz de grabar voz. O sea, no es fácil grabar a esta frecuencia de 44.100 con Arduino. Es enredado además capturar con un micrófono en Arduino, porque es un componente adicional y además no tiene tan buena calidad. Entonces, si ustedes quieren hacerlo embebido, que creo que no hay el tiempo para que lo hagan, podrían hacerlo con Raspberry. Pero mi sugerencia es que lo hagan en computador o en celular. ¿Qué pueden usar? C#, Java, Python, pero yo no lo usaría tanto porque esto es más orientado a datos. ¿Scilab pueden usar? Sí, pero tiene un problema y es que no es tan fácil capturar el micrófono. Entonces, pues ese es como el gran problema. Mientras que en C# o Java hay información como arroz en la web. Entonces ustedes buscan cómo capturar la señal por micrófono en Java. O sea, hay funciones, digamos, para leer. O sea, yo me encontraba una vez. ¿Para leer del micrófono no sale? Casi me encontraba, o sea, Voy a buscar y les muestro. En MATLAB pasa lo mismo que Scilab. Se puede, pero tienen que averiguar cómo capturar, cómo el software es capaz de acceder al hardware de la tarjeta de sonido. Processing también lo pueden usar. estaba buscando sobre Android Studio. También. Nada, o sea. Nada, no estoy segurísima que hay mucho. Es que por micrófono. Nada. Seguramente les toca buscar en inglés. Ahorita hago una búsqueda rápida y les muestro. Android es una buena opción y también si quieren Java pueden hacerlo en Processing. Android Studios. Entonces, ¿qué deben hacer? Un programa que sea capaz de capturar la señal del micrófono y la vaya almacenando. En lo que quieran, desde que puedan justificar cómo acceder al micrófono. O sea, no hay restricción de en qué software hacerlo. Lo único que tienen que cumplir es que lo que dice en el enunciado hay unas rúbricas y está explicado qué deben cumplir. Si en el enunciado no dice ninguna restricción de software, no está restringido a ningún software, en el que quieran hacerlo, en el que ustedes logren como ingenieros encontrar la solución, siempre y cuando no incurran en violación de derechos de autor y toda la cosa. Entonces tampoco puede ser un software que ya lo haga y yo descargo la librería y la ejecuto. No puede ser a menos que sea libre y que cumpla con las cosas que dice ahí. Si en el documento yo explico cómo funciona ese algoritmo y demás, bueno, pero tiene que cumplir todo lo que dice ahí. Si el software es privativo y yo entré a una página por allá X y se lo robé a alguien, porque eso es un robo, y lo presento como si fuera mi código, eso sí incluye un cerito en el proyecto. Entonces, eso para mí es lo más delicado, que sean honestos. Si no logran que funcione, pero hay evidencias de que le trabajaron y que investigaron y que lo hicieron y que hay intentos, es mejor, no quiere decir que se vayan a sacar 5 tampoco, pero es mejor, así les funciona perfectamente y no tienen ni idea de qué está pasando ahí adentro. Eso sí me parece que es mucho más delicado. Cuando en programación 3 presentaban programas y uno decía, ¿y esta función qué es? Sí, profe, ya voy. Y les voy a decir el discurso. Es que me ayudó un primo
sistemas. No, ya es ingeniero de sistemas. Pero yo no le entendí bien esa parte, pero yo lo hice. Mi primo solo me ayudó. Es que tiene muchos primos que son ingenieros de sistemas. Y eso pasa mucho en programación. Y uno como profesor, pues no puede demostrar que justamente alguien tenga un primo ingeniero de sistemas que le ayudó mucho. Pero sí puede saber cuando alguien de verdad trabajó o no en el tema. Entonces, sean muy cuidadosos con eso porque cuando ya estén trabajando, lo más importante, diría yo, es como la honestidad, incluso más allá de las habilidades técnicas. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Un programa que primero capture las señales del micrófono. Recuerden que las señales se representan en el computador como arreglos de datos, que ya lo habíamos hecho, el ejercicio que hicimos de Excel y demás. Entonces, cada vez que el micrófono capture una señal, si yo capturo 1 segundo por el micrófono, pues quiere decir que capturaría 44.100 muestras. Entonces, él va a guardar literalmente, o depende de la frecuencia de muestreo del micrófono, pero literalmente guardaría, si es esa, un arreglo de 44.100 muestras. Si yo capturo con el micrófono durante 2 segundos, pues tendría un arreglo de 88.200 muestras. Y así va creciendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Como ahí en el enunciado dice unos tiempos de retraso de la señal, la idea es que ustedes capturen y retrasen la señal ese tiempo que dice ahí antes de reproducir. Entonces, casi que el flujo sería, y ya me toca borrar porque, no. O sea, que tocaría retrasarla 44.000. Dime. Tocaría dijiste que era 1 segundo, ¿cierto? Cuando nos hablaste del proyecto. En el enunciado está, pero no es 1 segundo, son menos porque 1 segundo ya no alcanza a hacer efecto. Es como 500 milis o entre 70 y 250, es que no me acuerdo muy bien. Pero hay como un estudio que dice cuánto es ese tiempo. Ese tiempo tienen que traducirlo a muestras, según la frecuencia de muestreo. Entonces, primero se captura la señal. Segundo, se capturan tantas muestras como las equivalentes al tiempo que se quiere retrasar. ¿Eso de qué depende? Básicamente del tiempo de muestreo. Si el tiempo de la frecuencia de muestreo, mejor dicho. Así como acá dijimos, 3 muestras equivalen a 67.8 microsegundos, pues tienen que hacer el inverso. Si yo lo quiero retrasar tantos milisegundos, ¿cuántas muestras debo retrasar? Entonces, ¿qué hacen? Capturan esa ventana de tiempo y no la empiezan a reproducir de una, sino que esperan y ahí sí la reproducen. Entonces, luego de que hayan esperado esas muestras, ahí sí reproducen. ¿Y ya? Ese es el idiotizador. ¿En serio es eso? O sea, lo único que tienen que resolver técnicamente es cómo hago esto. Y esto sí es darle punto play. Casi en todos los lenguajes de programación. Pero el único problema técnico, que de verdad que estoy segura que hay mucha información, pero la voy a buscar. Ustedes me dicen en qué lenguaje y yo se las mando. Es esto. ¿Cómo capturo la señal? O sea, ¿cómo obtengo yo la señal del micrófono? Si en Java está difícil, Processing lo hace. Si no les gusta Java, entonces C# Visual Studio lo hace. Y en ese yo no les voy a preguntar cómo funciona la tarjeta de sonido, ¿no? Si ustedes tienen un comando que es .capture, en ese no les voy a molestar la vida. Lo único que les voy a molestar la vida es acá. Que me expliquen cómo calculan ese tiempo de retraso de acuerdo con el enunciado. Y ese es el proyecto. No es difícil, es cuestión de que lo logren resolver. El proyecto es para dentro de 15 días. Entonces, ese día, de acuerdo con el cronograma, lo único que deben hacer es presentarlo. O sea, tienen que venir y presentarlo. O sea, exponernos a todos cómo fue la solución. En 15 días. Ustedes eligen cómo lo presentan. Puede ser solo explicación o puede ser con diapositivas. O sea, a mí me gustaría que fuera un demo. O sea, como que alguien pase y se ponga el dispositivo y juegue y
se idiotice. Si quieren me pueden poner el dispositivo a mí. Y así pues, pueden burlarse de mí también. Si funciona. Si no funciona no se van a poder burlar. O si se van a poder burlar, pero no con mi autorización. Dime. ¿Me toca explicar cómo se toman las muestras? El quiz entra segundo. Exponer qué fue lo que hicimos. Sí. No, porque no dijimos que no había quiz la próxima clase. Este tema entra al quiz de la siguiente clase. O sea, cuando vayamos a presentar los proyectos. Sí, exacto. Listo. Entonces, dentro de 8 días, ¿qué vamos a hacer? La primera hora y media va a ser clase. No quiz, clase. Para explicarles el tema que falta de las operaciones con señales. Falta reflexión, cómo escalarla en amplitud, una cosa que se llama submuestreo y cómo sumar y multiplicar señales. La otra hora y media es un examen práctico que es en Scilab, parecido a los talleres que hemos hecho, pero no igual, porque si no, no tendría sentido, donde la idea es que logren aplicar el conocimiento que hemos venido ejercitando a lo largo del corte. A lo que voy es a que seguramente no va a ser copiar y pegar el código cambiando valores, sino que va a requerir un poquito más de interpretación. De aparejas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. De aparejas, casi que cada mesa puede estar ocupada, excepto en algunas mesas que van a tener que hacerse 4. Yo escogeré las mesas que se hacen de A4. Igual el parcial es de A2 y es solo de A2. ¿Sí? Voy a tratar de generar un enunciado que implique que sea evidente si hay copia. Y si hay copia, 0 para los dos grupos. O sea, van a poder tener acceso a todo, a internet, a los talleres que han hecho antes, apuntes, menos a charlar con los que no son su pareja de parcial. Sí. Sí, va a ser lo suficientemente corto o largo, como quieran verlo, para que alcancen en la hora y media. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos, entonces en esa hora y media terminamos el taller que empezamos hoy. No, eso no tienen que hacerlo en casa y demás. Si quieren ir estudiando, pueden revisar. Voy a subir ahí a material de apoyo un libro de Alvarado, se llama. Creo que ya lo subí. De Pablo Alvarado. Y pueden repasar ahí las representaciones de señales y las operaciones. Aunque no todas las hemos visto, pues pueden aprovechar para preparar el parcial repasando ahí. ¿Qué entra en el parcial? ¿Cómo dicen los talleres? En el parcial van a entrar ejercicios prácticos en Scilab